En este video vamos a explicar sobre los archivos de trabajo de Adobe Animate, cómo se graban, cómo se abren y qué es lo que genera. ¿Sí? Acabo de entrar a la herramienta de Adobe, el programa Adobe Animate. Como ya hemos visto en un video anterior, lo primero que nos aparece es una ventana para poder crear un archivo por defecto. Habíamos mencionado que vamos a trabajar por convención 800 por 500, 12 fotogramas de velocidad, 12 fotogramas por segundo, y el tipo de plataforma no lo mencionamos en el video anterior, pero hay que indicarlo. Tenemos que seleccionar HTML5 Canvas. Esto es, considero, lo más importante y poderoso de esta herramienta. Ustedes saben que Adobe Animate es una versión posterior, digamos, el sucesor de lo que se conocía como Flash. Entonces, lo cual Flash se descontinuó porque, digamos, que apareció la tecnología HTML5. Entonces, se dejó de utilizar Flash, pero todo el entorno era bastante robusto y la verdad que muy versátil para desarrollar aplicaciones. Entonces lo que hizo Adobe fue mantener el entorno, pero permitirnos generar archivos HTML5. Como ustedes saben, los archivos HTML5 son compatibles, se pueden reproducir en diferentes dispositivos. Eso es una gran ventaja. Quiere decir que nuestras aplicaciones, nuestro método, nuestras diapositivas, nuestras animaciones, nuestro material didáctico va a poder ser reproducido en una computadora, en un celular, en una tablet, en un televisor con acceso a internet, o sea, en gran parte la mayoría de los dispositivos. Entonces, por eso esta opción de HTML5 Canvas es muy importante que esté seleccionada. Si aparece otra, simplemente cambiamos a HTML5 Canvas con los valores que le he mencionado. Ponemos crear y aparece lo que habíamos visto en el video anterior. Habíamos visto la herramienta, la barra de herramientas, la ventana de propiedades y la línea de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a agregar algún contenido y vamos a grabar el archivo, porque lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se graba un archivo y qué archivos se generan, qué archivos se generan dentro del proyecto. Bien, vamos a agregar un título, así que voy a usar la herramienta de texto. La herramienta de texto tiene dos alternativas: texto estático y texto dinámico, ¿sí? Fíjese que aparece una tercera, pero no está disponible porque son para otras versiones, otro tipo, no para HTML5. El texto estático significa que no va a cambiar en ningún momento, y el texto dinámico podría cambiar por una codificación, programación. Así que lo habitual para títulos y demás es texto estático. Tengo alguna fuente y color, propiedades que uno puede deducir sin ningún problema. Entonces voy a agregar un título de un texto para tener un objeto. Vamos a ponerle algún curso, vamos a suponer que estamos trabajando con un curso de matemáticas. Matemáticas. Bien, fíjense, tengo la barra de herramientas, la vamos a explicar con más detalles en otro video, pero le voy hablando de la herramienta selección, la primera de ellas, que es la más frecuente. Entonces con esa herramienta puedo seleccionar el objeto y ubicarlo donde yo desee. Una vez que está seleccionado, puedo cambiar las propiedades, por ejemplo el color,
el tamaño, etcétera. Algo importante respecto a la ventana de propiedades. Cuando un objeto está seleccionado, se muestran las propiedades de ese objeto. Si hago un clic sobre el escenario, sobre el documento, notará que aparecen las propiedades, pero justamente del archivo que estamos creando, del documento. Por ejemplo, fotogramas por segundo 12, el tamaño, etcétera. Bien, una vez que hemos agregado algún contenido, entonces vamos a agregar otro elemento más. Por ejemplo, si quisiera agregar un rectángulo que cubra a este texto de matemáticas, podría seleccionar la herramienta rectángulo, como vemos ahí. Si presiono en la flechita, tiene algunas variantes. Vamos a dejar herramienta rectángulo. Y fíjese que me aparece a la derecha las propiedades del rectángulo que voy a graficar. Todavía no lo he graficado, pero me dice va a aparecer un rectángulo con estas propiedades. Por ejemplo, el trazo, podríamos aumentarle un poquito más, un trazo de 4, el color del trazo, del contorno y el color del relleno. Por ejemplo, si elijo acá color, vamos a suponer un verde y acá amarillo, entonces cuando grafique me va a aparecer un rectángulo de color de contorno verde y de relleno amarillo. ¿Sí? Esas son las dos alternativas. Muestro una propiedad más, después lo estudiaremos con más detalle. Voy a presionar control Z o deshacer para retroceder y hacer otro rectángulo. Por ejemplo, si quiero que tenga cierto borde redondeado, entonces le puedo poner algún valor y cuando grafique note que va a tener cierto borde redondeado. ¿Sí? Ahí está, hemos colocado un par de elementos nada más para poder grabar el archivo, porque el objetivo de esto es simplemente grabar un archivo y recuperarlo, es el objetivo de este video. Entonces, fíjese que estoy con la herramienta selección, selecciono a estos dos elementos, porque son dos elementos los que he puesto. Uno es el rectángulo y otro es el texto. Note que las propiedades cambian cuando selecciono el relleno, por ejemplo, cuando selecciono el texto. Van cambiando las propiedades. Muy bien, una vez que tengo algún contenido, se supone que quiero grabarlo para que permanezca, para que no lo pierda, o para modificarlo posteriormente. Entonces me voy a ir a Archivo, Guardar. Fíjese que cada opción del menú, o la mayoría de ellas, tiene un método abreviado. Por ejemplo, para grabar o guardar es Control S. Recuerde que el método abreviado eleva su productividad, o sea, va a poder avanzar al doble de velocidad que hacerlo con el mouse. Entonces sabemos que guardar es lo mismo que Control S. Presiono y me abre una ventana donde voy a donde voy a seleccionar dónde guardarlos. Voy a poner un nuevo aquí, nueva carpeta. Y voy a poner aquí, por ejemplo, una nueva carpeta. Voy a poner Adobe, ¿no? Estamos haciendo algunos ejercicios de Adobe, así que he puesto de nombre Adobe. Hago doble clic y ahí entro para grabar, para escribir el nombre del archivo. Una cosa es la carpeta que he creado y ahora voy a crear el archivo, le voy a poner nombre. ¿Sí? Como esta es la prueba de cómo guardar un archivo, entonces le voy a poner guardar archivo. ¿Sí? Normalmente yo utilizo un guión bajo como ¿no? una convención y presiono guardar. Ahí está. Entonces veo en la parte superior izquierda que se ha grabado mi archivo con nombre guardar archivo. ¿Sí? Que es lo que estamos, o ejemplo de archivo u otro, es lo que estamos haciendo en este ejercicio.
Si, fíjense que si cierro aquí, si presiono esta X, cierro el archivo, pero sigo estando en el Adobe Animate. Y ustedes saben que el Adobe Animate lo hemos visto que por defecto te muestra una ventana para crear un nuevo archivo. Si quiero recuperarlo, por ejemplo, quiero agregar algún texto adicional, algún contenido, entonces puedo buscarlo aquí. Fíjese, archivos recientes, guardar archivo. Si le hago un clic, se va a abrir. Es una manera de acceder a mi archivo y seguir trabajando con él. Voy a ponerle acá algún texto adicional, por ejemplo, esta clase de matemáticas, ¿no? Vamos a ver el tema, vamos a suponer funciones. Voy a cambiar el color para que se note. Voy a poner, no sé, un azul y vamos a poner funciones. Ahí está, entonces, este es el curso de matemática y vamos a trabajar con funciones. Muevo un poco el contenido, fíjese que tengo la herramienta selección activada, marco todos los elementos y los puedo desplazar. Los dejo ahí, perfecto. Como ya he hecho una modificación, ¿sí? Y quiero grabarlos, podría hacer archivo, guardar, o si no, rápidamente presiono conjuntamente la tecla control y la letra S, control S, y fíjese que apareció una barra de progreso indicándome que se estaba guardando, o sea, se grabó. Si yo cierro aquí y vuelvo a abrir el archivo, obviamente que me va a mostrar las modificaciones. Ahí está, ya le agregó funciones. Cierro aquí y para mostrarles otra forma de abrir el archivo, como todos lo sabemos en otras aplicaciones, simplemente me voy a archivo, abrir, y acá busco el archivo correspondiente. Notará que la extensión que utiliza Adobe Animate es la extensión antigua que utilizaba Flash, FLA. Eso no lo ha cambiado. Ha decidido mantener la extensión del archivo. Entonces, todos los que tienen este simbolito rojo significa que son de Adobe Animate. Hago doble clic y se abre el archivo. De esa manera usted podrá guardar, ¿sí? Podrá guardar y podrá también recuperarlos y seguir avanzando, organizándose. Todos tendrá un archivo para funciones, para la teoría, un archivo para un ejercicio de funciones, un archivo para porcentajes, o para el curso que usted que desee, crea conveniente. De esa manera entonces se graban los archivos. Ahora lo que quiero mostrarle es los archivos que genera Adobe Animate. Tal vez eso lo usemos más adelante, pero me gustaría que vaya conociendo cuáles son los archivos que se van a generar. Para eso voy a abrir una ventana de exploración de Windows. Lo he abierto con la tecla de Windows E. De esa manera aparece una ventana de exploración. Lo que le comentaba hace un momento, apréndase todos los métodos abreviados, todas las combinaciones de teclas. Entonces Windows E abre una ventana de explorador. Me voy al D y busco mi carpeta Adobe. Y como verá, solamente existe el archivo guardar archivo. Bueno, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a generar el HTML. El Adobe, el archivo FLA o de Flash o Adobe no se ejecuta, sirve como el diseño, pero lo que se va a ejecutar es el archivo HTML. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a la ventana al Adobe Animate y voy a generar el archivo. Voy a generar el HTML. Por eso utilizamos el acceso HTML, ¿sí? Para eso también hay un método abreviado.
presiona la tecla control y la tecla enter a la vez. Control más enter. A ver, voy a presionar control enter y fíjese que aparece una ventana que dice exportando, es decir, generando. Y lo que me ha aparecido es, lo que me aparece es el archivo, ¿sí? Ha aparecido en una parte de la pantalla, ya vamos a ver la configuración para que se maximice, no se preocupe de ello. Pero fíjese, ya se generó el HTML. Como usted puede ver, esto es un navegador y por lo tanto, ¿sí? Si usted se fija ahí, esto es un navegador y funcionaría en cualquier dispositivo. Es una página web. Por eso le decía de la importancia y la capacidad que tiene Adobe Animate. Voy a cerrar esta ventana para regresar a Adobe Animate, pero voy a mostrarle el contenido de nuestra carpeta Adobe, donde estamos guardando nuestros archivos. Notará que sigue estando el archivo FLA, pero se han agregado dos archivos en esa carpeta, uno de tipo HTML y otro de tipo JavaScript, que son los archivos que se ejecutan en la web, el HTML y el JavaScript. Y también me ha creado una carpeta auxiliar con las imágenes. Si entro a esa carpeta encontraré que ha creado un archivo en particular de imágenes, ¿sí? Eso es lo que genera. Entonces, el archivo que hemos creado, el FLA, es para modificar nuestro trabajo. Una vez que esté terminado y quiero publicarlo, generaré este HTML. Ya vamos a ver otras herramientas de cómo enlazar, cómo publicar ese archivo, ¿sí? Porque cómo vamos a trabajar, cómo comparto esta información con mis alumnos, con mis visitantes, etcétera. Muy bien, entonces para completar este video lo que vamos a hacer es vamos a cerrar este archivo para que se guarde. Entonces cerramos aquí, o si no, archivo, guardar. En este caso aparece desactivado porque por defecto Adobe Animate, cuando exporto genero el archivo HTML, me guarda mi archivo FLA. Entonces simplemente vamos a cerrarlo. Entonces recordarle que los archivos que vamos a generar con Adobe Animate van a tener la extensión FLA, que son de Flash, que era la versión anterior. Vamos a abrirlos, vamos a guardarlos, vamos a modificarlos y vamos a exportarlos cuando querramos publicar.